Hola gente, antes de comenzar el video, quería comentarles que esta es una historia muy especial para mí, porque es la primera historia que estoy escribiendo por mi cuenta, y me encantaría que todos ustedes sean parte de ella. Así que, en los comentarios, siéntanse libres de compartir sus ideas sobre lo que creen que pasará en el siguiente capítulo, sobre la flora, fauna que podría aparecer en esta nueva historia, o cualquier cosa que se les ocurra. Todas las sugerencias son bienvenidas. Si tomo alguna idea de alguno de los comentarios, aparecerá en el siguiente video en la parte final. Sin nada más que decir, los dejo con la historia. El náufrago de las estrellas, capítulo 1. El rapto. Esta es mi historia, la historia de cómo fui el primer humano que naufragó en las estrellas. Mi nombre es Lucas, y realmente no diría que soy nada especial. Recién estaba por empezar el viaje a mi primer trabajo. Al fin había logrado salir de México. Me gradué con honores de la carrera de lenguas extranjeras. Aprendí a hablar al menos 10 idiomas de manera fluida y estaba rumbo a Montreal, donde empezaría a trabajar como traductor. Pensé que un viaje en solitario por carretera sería una idea estupenda. Podría conocer partes de México y de Estados Unidos que nunca había visto. Tracé mi trayectoria por toda la costa, tanto como pude, ya que realmente disfruto del mar y de los ríos. Vaya, realmente amo el agua. Bueno, si les soy honesto, lo ocurrido en mi viaje superó mis expectativas. No tanto el viaje en carretera, sino lo que pasó cuando estaba pasando por Vermont, a muy poco tiempo de al fin llegar a mi destino. Lo que pasó fue muy rápido. Estaba en la carretera de noche conduciendo. No se veía nada, solo los 10 metros delante de los faros de mi auto. Por un instante pensé que me había dormido al volante y lo que ocurría era solo un sueño. Mis snacks para el viaje, así como la basura que se había acumulado en mi auto, empezó a levitar tapándome la vista. Me espanté porque pensé que al haberme dormido al volante chocaría en medio de la nada sin que nadie se diera cuenta. Así que tomé la decisión que en ese momento realmente pensé que era la más sabia. Solté el volante y me di en la cara con ambas manos, tan duro que, según yo, me haría despertar. El gran dolor que sentí fue rápidamente reemplazado por el terror de darme cuenta de que no solo no estaba durmiendo, sino que estaba yendo a 130 kilómetros por hora en un lugar en medio de la nada. Pero incluso el terror fue reemplazado aún más rápido al volver en mí y darme cuenta que en un segundo todo a mi alrededor seguía flotando y que yo ya no estaba avanzando. Esos escasos 10 metros iluminados delante de mí habían dejado de moverse, como si el tiempo se hubiera detenido durante un accidente. De repente, una luz cegadora rompió la oscuridad que me envolvía, inundando todo a mi alrededor con una intensidad casi dolorosa. Sentí que mi cuerpo era levantado del asiento. Un frío inexplicable recorrió mi columna vertebral, mientras perdía el control de mis sentidos. Un segundo estaba conduciendo por la solitaria carretera de Vermont y al siguiente, una fuerza invisible me levantó del asiento. Claro, mi primer pensamiento fue que había chocado y que por un instante morí y vi lo que solo se podría describir como el paraíso. Cuando finalmente abrí los ojos, me di cuenta de que estaba equivocado. Era un lugar oscuro, apenas visible gracias a unas luces rojas que había por el suelo, que indicaban lo que parecía un camino, las cuales hacían sombras realmente inquietantes a mi alrededor. Luego de darme un momento de alivio, gracias a que no había sangre por ningún lado, caí en cuenta de que estaba en una jaula metálica de un color dorado. Me tomó un instante pensar en tantos escenarios posibles, desde que alguien me había secuestrado y estaba a punto de jugar algún juego muy sádico o que algún culto me usaría como una ofrenda para algún ritual turbio. Luego de lo que se sintió como horas con mis teorías sobre mi fatídico destino, una puerta se abrió y la habitación se iluminó de repente. Por el cambio repentino de luz me costó enfocar. Solo pude observar un par de figuras que se acercaban y hablaban entre ellas en un idioma que al parecer nunca había escuchado. Eso, más que todo lo demás, fue lo que más me impactó, porque a pesar de que solo hablo 10 idiomas de manera fluida, soy capaz de entender, al menos en los aspectos básicos, otros 30 idiomas de los más hablados. Intenté saber qué idioma hablaban, pero simplemente no pude, y me invadió un pensamiento. No solo había sido secuestrado, sino que ya me habían llevado lejos, muy lejos de donde había estado cuando me desmayé, probablemente en medio del mar, dentro de algún barco que trafica personas. Cuando mi vista al fin se acostumbró a la luz y pude enfocar, me di cuenta de que ni siquiera mi peor temor estaba cerca de lo que en este momento estaba presenciando. Delante de mí
observándome con una curiosidad abrumadora. Había bueno, en ese momento no sabía quiénes eran o qué eran. Sus orejas puntiagudas y narices ganchudas me recordaban a duendes, pero sus ojos fríos y analíticos, eran inhumanos, y unos dientes que parecían haberle robado la dentadura a un tiburón, pero no me llegaban ni siquiera a los hombros. Mi primer instinto fue correr, pero me vi obstaculizado por mi pequeña jaula. Al ver mi reacción, se rieron. Un sonido agudo y burlón que me heló la sangre. En mi intento de correr, choqué contra los barrotes y caí al suelo nuevamente. Los barrotes estaban doblados, muy doblados para un golpe que, si bien me había dolido, no pensé que causaría tal daño a una estructura de metal. Los seres delante de mí no se habían percatado debido a que estaban tirados en el piso, aún riendo. Por un instante, el miedo se fue, y solo sentí vergüenza, pero no duró mucho, ya que grité lo más fuerte que pude por ayuda. Jamás en mi vida había gritado tan fuerte, ni siquiera cuando una cucaracha voladora aterrizó en mi cara. Me dolió la garganta luego de tremendo grito, pero al parecer, no solo me lastimé a mí. Las criaturas habían dejado de reír y se estaban intentando reponer. Parecían mareados y salía un líquido morado de sus oídos. Solo pude pensar que era sangre. Todo empezó a temblar de un momento a otro. Al parecer, no solo mis dos pequeños visitantes habían resultado heridos por mi grito, sino todos los demás tripulantes en la nave. Empezaron a sonar alarmas y luces de muchos colores iluminaban todo parpadeando. Me imaginé que era una alarma, claro está, y que probablemente se estaban alertando por mi aparente gran poder en los pulmones. Pero luego de lo que imagino fue un impacto de un iceberg o algo por el estilo, me di cuenta de lo que estaban avisando era algo mucho peor. Empezaron a haber más golpes. La nave parecía que se desarmaría de un momento a otro, y ahora todo estaba muy caliente. El suelo de mi jaula se calentaba a una velocidad alarmante. Los golpes habían cesado, pero el calor y un sonido que antes no estaba ahí, probablemente el roce del viento a grandes velocidades, invadió todo, dejando prácticamente en silencio las alarmas que antes resonaban con tanta fuerza. Estaba rogando que lo que sea que ocurriera no fuera mi final. Aún no estaba listo. Aún había muchas temporadas de mi serie favorita que no había logrado ver. Nunca pude adoptar a una mascota. Aún no había amado. Aún no había podido formar a mi familia. Y mientras estos pensamientos me invadían, todo se puso negro. Cuando recobré la conciencia nuevamente, el calor había desaparecido. Lo que me despertó fue la sensación familiar de la ropa mojándose. Lo que antes había sido mi prisión, al parecer, se convirtió en mi salvación, ya que amortiguó el golpe que sufrí por el accidente que me dejó inconsciente. Los barrotes habían cedido por completo, y de un momento a otro estaba libre. Las extrañas criaturas estaban en el suelo. Una parecía que aún respiraba, y la otra, bueno, solo diré que se parece a lo que le pasa a los insectos cuando chocan con un auto en carretera. Y en un costado de mi jaula había un agujero gigantesco. Honestamente, no lo pensé dos veces cuando salí corriendo. Atravesé lo que parecía la forma más rápida de recuperar mi libertad. No sabía qué habría del otro lado, pero no había pasado por mi cabeza que lo que habría al otro lado sería aquello que tanto amaba. Agua. O bueno, algún líquido en el cual, al parecer, podía nadar. Antes de reaccionar, mi cuerpo ya estaba nadando tan rápido como nunca lo había hecho. En poco tiempo, ya me encontraba de pie nuevamente, ahora sí en tierra firme, observando cómo lo que era mi antiguo transporte, con destino a no sé dónde, se hundía lentamente mientras las pequeñas y extrañas criaturas pataleaban fuera de ella y se dirigían en todas direcciones con un nado que solo podía describir como de perrito. Al darme cuenta de que en cualquier momento estarían lo bastante cerca como para verme e intentar volver a apresarme, corrí. Corrí en línea recta, por lo que se sintió como un maratón del cual era el ganador. Cuando finalmente mis piernas se detuvieron por el cansancio, me giré y me di cuenta de que aquel cuerpo de agua del que había salido hace poco tiempo se veía muy pequeño. Al parecer, subí cuesta arriba corriendo en una montaña, y desde ahí, luego de observar el lago y a mis antiguos captores agruparse, me di cuenta de que aquel paisaje hermoso que se dibujaba frente a mis ojos era algo completamente desconocido para mí. En el cielo, en lugar de aquella estrella que había visto toda mi vida, se encontraban tres pequeños soles. El cielo no era del hermoso azul al que estaba acostumbrado, era un intenso y vibrante amarillo.
Al cabo de un par de minutos en que salía del shock en el que estaba, la respuesta que ya sabía finalmente me alcanzó y me di cuenta de la aterradora verdad. No estaba ya en la Tierra.